un ciclo que nos ha tenido pegado a la pantalla en los últimos 3 días. Bueno, dicho eso, más bien quiero introducir a Gilles Clément, aunque no creo que necesite, pero realmente cumplimos un poco con el protocolo. Gilles Clément es jardinero, paisajista, botánico y ensayista francés. Ha sido profesor de la Escuela Superior de Paisaje de Versailles desde 1980 y es el artífice de diversos parques y espacios públicos como los jardines Le Domaine du Royal en Bar, el Parc Matisse en Lille, los jardines del Musée du Quai Branly, París, y el Parque André Citroën, también en París. Ha escrito numerosos libros relacionados con el paisajismo, además de novelas, ensayos y otras publicaciones en colaboración con artistas. Y ha publicado el fundamental Tratado del Paisajismo Contemporáneo, El Jardín en Movimiento, en 2012, y el Manifiesto del Tercer Paisaje en 2018. Aparte, a título personal, también decir que Gilles Clément siempre ha estado presente en nuestro quehacer de la facultad. Ya 10 años atrás los hemos invitado y ya desde entonces su pensamiento profundo y su noción de paisaje y territorio nos han marcado el camino, y ahora claramente la idea era que nos marcara también el camino con respecto a la naturaleza. Bueno, querido Gilles, con eso te cedo la palabra a ti. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy voy a hablar un poquito de la idea del jardín planetario, por qué se llama así, y después ilustrar digamos, el curso de la idea de este jardín planetario con diferentes 3 ejemplos, sobre todo dos. Uno que relacionado al biológico, que es el jardín de Gayol, y el otro que es más relacionado al modelo cultural. Al principio, ¿qué es en realidad el jardín planetario? Así llame la Tierra, es una visión de la Tierra, del planeta Tierra, porque después de unos viajes alrededor del planeta, he visto que en realidad había un mecanismo muy importante que yo llamo la mezcolanza planetaria, que existe en el mismo propio jardín que nosotros tenemos, un pequeñito jardín, es decir, el encuentro entre plantas que son originales, que vienen de diferentes partes del mundo, muy a menudo y muy lejos. Por ejemplo, las papas y el tomate que comemos en Europa vienen de América, ¿no? Y eso es típicamente lo que ocurrió al principio del primer jardín. Por eso puedo decir, el planeta hoy, con este mecanismo, intercambio entre los continentes, ilustran la idea del planeta, ilustran la idea de un jardín propiamente dicho. La segunda cosa es la cubierta antropológica. Los hombres son por todos los lados en el planeta, y también el jardinero es en todos los rincones, la superficie de su propio jardín. Así es hoy, porque hay mucha gente sobre el planeta. La tercera cosa es el planeta visto de lejos. Es la idea de que es la definición de la palabra, de la palabra planeta. Planeta no, perdón, jardín. Jardín es un recinto, es decir, un lugar donde se hace una protección para que no vengan los predadores a comer o destruir todo lo que se está cultivando. Y en el planeta, este dibujo lo enseña, la vida es limitada a los límites de la biosfera.
es un recinto también, un recinto de lo vivo, ¿no? A lo alto de las nubes, más o menos, son como 10.000, 12.000 metros por encima del nivel del mar, y al fondo del mar 8.000 o un poquito más, pero no es mucho. En este medio viven todos los animales y plantas, todos los seres vivientes que conocemos. Y toda esta vida necesita agua, que sea el agua del mar, el agua de las nubes, el agua que está en el aire, que no se ve muy a menudo, pero que existe. Si no hay los fenómenos de la condensación, no se ve, pero si hay, bueno, se ve una nube, ¿no? Pero sin esta agua no existe la vida. Así es. Esto es la isla de la Reunión, donde se ve el agua de las nubes, el agua del mar, y entre los dos vive la gente que piensa que no están en el agua. Por eso han construido sus casas en una parte de la isla de relieve donde los nubes no vienen a esconder todo, pero en realidad hay agua, aunque no se ve. Eso es la idea del jardín planetario. Si hacemos este contacto del jardín, la planeta como un jardín, entonces todos los pasajeros, todos los habitantes del planeta son jardineros. No lo saben, pero son. Es decir, que cada cosa que hacen, en cualquier lugar que sea, hay una respuesta, una relación con una otra parte del mundo. Incluso lo que está al otro lado del mundo. Es el efecto mariposa, así se describe en la... Ahora voy a enseñar, eso es la idea del jardín planetario, ¿no? No hay posibilidad de ilustrar de manera completa el jardín planetario, pero a la escala de un jardinero es un pedacito de tierra donde podemos eventualmente hacer algo que está relacionado con esa idea. El jardín de Rayol, que pertenece al Conservatoire du Littoral, que protege la costa en Francia, ha comprado este terreno y hice el proyecto de un jardín que vive con el bioma del clima mediterráneo, es decir, que utilizan las plantas que viven en otros países del mundo con un clima mediterráneo. Y el jardín es una mezcolanza, una mezcla de todas estas floras que vienen de todas estas partes del mundo, pero que pertenece a donde hay un clima mediterráneo. Así es el edificio y digamos, el relieve, así se ve que es el único eje muy recto así, y donde a cada extremidad de este eje hay un dibujo al suelo para explicar el proyecto mismo. Por ejemplo, esa es la concepción del jardín. Se puede ver aquí el medio Mediterráneo, el mar Mediterráneo. En esta parte es la California, aquí el Chile central, donde hay un clima mediterráneo. La América del Sur, la región del Cabo, África del Sur, perdón, el Cabo, y en parte de la Australia, una pequeña parte también de China, pero no es absolutamente cierto porque el clima es un poco diferente, pero hay muchas plantas de China que viven muy bien en la región mediterránea de Francia. Así es el concepto del proyecto. Del otro lado de este eje hay un otro dibujo al suelo que es la forma de una flor, una protea, que es un símbolo del Gondwana, es decir, de la flor mayor que vivo hace mucho tiempo en estos países que han formado el Gondwana, que hoy son totalmente separados, porque
es la Australia, es la África, América del Sur, y hoy es la situación diferente, pero esta familia de Proteaceae pertenece a todo eso. Y a cada año en el Domingo de Mayor hacemos una gran fiesta que se llama Gondwana, por eso. Entonces hay paisajes que se refieren a estas diferentes regiones con las plantas que pertenecen a estos países. Por ejemplo, la isla Canaria, que tiene un clima mediterráneo, hay Echium, Pandanus, etcétera, que son típicamente de esta región del mundo. Aeonium, pero también se puede ver en esta foto una planta aquí, muy conocida por todo el mundo, que pertenece a la flora suramericana y centroamericana, que no pertenece a la flora típicamente de Isla Canaria, pero vino a Canarias la razón era económica, porque sobre esta planta vive un animalito que fue utilizado por hacer el color rojo para los tejidos, para muchas cosas. Entonces, por esta razón vino en Canarias y porque puede vivir muy fácilmente en la región mediterránea, fue como una invasora de las costas del Mediterráneo. Por eso la tenemos. Entonces yo digo que, claro, no es indígena y originalmente de Canarias, pero hoy pues se puede decir que en su viaje en el planeta se paró durante años y años en esta isla y entonces casi pertenece a esta isla canaria. Tenemos un paisaje de África del Sur con aloes, hay un montón de especies de aloes, más de 250. Un paisaje mucho más australiano con los Xanthorea, que son plantas que tienen troncos negros porque han quemado. Y también una serie de plantas que pertenecen a un clima un poquito diferente del clima mediterráneo propiamente dicho, pero que viven muy bien en esta región. Muchas plantas de este tipo vienen de México y de América del Sur. Hay otra en la parte baja del terreno, porque hay mucho más húmeda, podemos obtener un paisaje más de Nueva Zelanda, donde hay también un clima mediterráneo en la isla del norte, con los Formium que viven a orilla del río. Eso es una foto de Nueva Zelanda, donde descubrí que en realidad esta planta, que se ve muy común en la región de la costa de Francia, en realidad vive en los lugares húmedos y no en otros lugares, y no es necesario regarlo con un montón de aguas, estúpido, hay que plantarlo cerca del río como en este lugar. El Chile, con los puyas, mucho más en parte del terreno mucho más seco, hay 5 o 7 variedades, no es mucho, pero es una planta fantástica que crece muy bien en esta parte del jardín, etcétera. Pero el punto común con todas estas especies, cual que sean, es que viven con el fuego. El choque térmico después del fuego levanta la dormancia de cada semilla, de cada planta. También el humo puede levantar la dormancia de ciertas semillas que antes no se había descubierto que en realidad necesitaban solamente el humo, es un efecto químico y no es el calor, pero necesita el fuego, ¿no? Eso es una foto de la región del Cabo en África del Sur. Es muy interesante porque se puede imaginar que en el conjunto
del jardín planetario, el fuego puede ser entendido como una herramienta del jardín. Claro que no vamos a, a quemar todo, solamente que las plantas en el curso de la evolución viven con una repetición casi cada año o muy a menudo de los fuegos y necesitan para la reproducción, necesitan de vez en cuando un fuego. Eso es un lirio que se llama Fire Lily. No florecen si no hay fuego. Florecen después del fuego en África del Sur. Después del fuego, estos arbustos han quemado, pero las semillas se han despertado y vienen a crecer de nuevo. Así es la dinámica de estos paisajes. Esto es el famoso Crown Torrea, que antes se llama Black Boy, hoy no lo dicen así, sino Grass Tree, que Black Boy no es muy bien. Y se ve que los troncos han quemado y la planta no murió, porque la protección en el tronco pertenece a la planta de vivir incluso después del fuego. Así es, el jardín del Rayol, que ilustra una parte muy pequeñita, pero una parte de la idea de este jardín planetario a la escala planetaria. Yo tuve la idea de hacer un jardín por debajo del mar, adentro del mar, solamente para aumentar la diversidad en el agua, que los que vienen a visitar el jardín puedan también visitar y descubrir la diversidad aquí, pero no fue posible, fue prohibido hacer algo con el mar. Bueno, quizás un día en el futuro quizás será posible. El segundo ejemplo es la vista de una otra diversidad, que es la diversidad cultural. El jardín del Musée du Quai Branly fue realizado, aquí se ve el techo del museo, a cada lado de este museo. El museo acoge las obras de arte de poblaciones en el mundo, muy a menudo son animistas, que viven en mayor parte cerca del Ecuador o en la zona tropical del mundo. Y por eso yo me di que era mejor hacer un paisaje que no sea occidental, sino que se refiere a una sabana más o menos herbácea con unos árboles, pero pocos, pero no un césped podado así como nosotros hacemos y los árboles adentro, no. Entonces, todo lo que existe aquí, digamos, las plantas, se refiere a un paisaje como si habían hierbas y hierbas grandes, pequeñas, de color diferentes, pero que, bueno, no se refiere a un paisaje occidental. Y hay animales que vienen a vivir aquí. Me gusta mucho esta idea de los patos que vienen a vivir aquí adentro. Entonces es una inmersión entre este tipo de plantas como el Quisquetoma, así que parece ser una hierba que no es, pero y otras que florecen también. Pero se refiere a un solo punto común que tienen todas estas civilizaciones ligadas a las obras que están adentro del museo, es la tortuga. Es una forma de tortuga, ¿no? Porque se sabe que, por ejemplo, la tortuga en Asia es cosmófora. Sobre sus espaldas que crecen
todo el mundo y al final el espíritu. En África es diferente. La forma de la tortuga es un sitio donde se siente para un culpable, no sé cómo se dice en español. Y en América del Sur hay unos campos, forma de las habitaciones, que tienen una forma de tortuga, pero no me recuerdo tampoco el nombre de esta población que lo hace. Y la cola de la tortuga indica la dirección del agua, del río, por ejemplo. Es un modelo que existe en diferentes partes del mundo, me interesó mucho, por eso todo el jardín lo dibujé con formas muy orgánicas, donde se ven ovales así, por ejemplo, esta terraza, que es como una forma de tortuga con el techo de la carapaz del animal. En otra parte es, ¿cómo se dice? De caí, lo que cobre la tortuga, no me recuerdo. Y hoy ha sido cubierto por un techo que es una forma de tortuga también, eso también, una pérgola, pero como una forma de tortuga, etc. Así es el jardín de Jardin de Musée du Quai Branly, y toda la gente se encuentra como no un jardín tan grande, pero como un pequeñito laberinto adentro es una situación de inmersión entre las plantas que de manera mayor son hierbas grandes, gigantes. También hay unos animales inclusos en el suelo. Hoy no se ve muy bien porque han caminado por eso y se ha borrado toda la transparencia, pero la idea era que estas poblaciones que son animistas, bueno, hay que consideran los otros seres que sean animales o que sean plantas como iguales. Y tienen una importancia tan grande como los hombres, como nosotros. Eso me gusta mucho y me parece muy, muy importante hoy. Tenemos que considerar esa diversidad como lo que necesitamos, pero también lo que son, como seres que son respetables y que tenemos que proteger y no matar. El último ejemplo es un jardín político. Eso es el jardín de las ortigas. Me han pedido hacer un proyecto o hacer algo para una bienal de arte contemporáneo en la ciudad de Melle, en Francia. Y yo he propuesto esto porque había una ley en este año 2006 que decía que era prohibido utilizar la ortiga para hacer un producto que es como un alimento muy fuerte para las plantas, muy útil, que cada uno puede hacer, puede fabricarlo. Es muy fácil. Es 1 kilo de ortiga, 10 litros de agua, se hace fermentar así adentro con el sol y después de unos días, cuando huele un poco mal, está terminado la fermentación, se hace en un filtro y se obtiene el producto y eso se diluye 10 veces con el agua y se utiliza y refuerza la dinámica y la fuerza natural de las plantas. Es un alimento magnífico. Prohibido. ¿Prohibido por qué? Prohibido porque si se hace eso, no te va a comprar el producto que te venden las industriales que en todo el mundo siempre te da la obligación de comprar, de gastar tu dinero para pero no, puede hacerlo de manera gratuita, es muy fácil. Y yo no soporto la idea de que era prohibido un acceso a la gratuidad.
Perdón por mi español. Entonces hice el jardín, la propuesta de este jardín, porque habían ortigas. Se ve aquí el dibujo final. Eso era un pedacito de agua muy antiguo. Eso era el terreno, digamos, un poquito abandonado, pero muy húmedo, y donde había las aguas podridas de la ciudad. Y por eso podían crecer las ortigas, porque necesitan mucho nitrato, muchos productos de este tipo, y era muy fácil hacer este tipo de jardín, haciendo senderos así, podando. Es como una escultura. La sola construcción era una plataforma con el filtro y un puente, y un resorte aquí. Eso es así. Y es un jardín público, entonces hay que podar un poquito las ortigas para que no se piquen la gente. El puente, la plataforma. Ah, perdón, no sé lo que ocurrió. No se ve el filtro aquí, como una escultura que puede ser observada desde lejos, porque si no es un campo de ortiga y nada más. Bueno, aquí. Aquí han podado los bordes para que no se pique la gente. Ah, je suis désolé, sorry. No sé lo que ocurre. No sé. Y hoy fue la última, el día final, donde enseñamos a la gente que viene cómo se hace el purin d'ortie. Y cada viernes de cada semana, el día del mercado, damos, no lo vendemos, pero lo damos, es un regalo, una botellita de purin d'ortie, para que la gente pueda utilizarlo para su jardín. Así es. Bueno, yo creo que no hay, era la última. Bueno, entonces hemos visto varios ejemplos, el aspecto biológico con el fuego, el aspecto cultural con la diversidad y la tortuga, y un aspecto político con la ortiga. Gracias. Muchas gracias, Jill, por esta magnífica exposición. Además, también como mostrar cómo ciertos elementos primordiales también empiezan a ser parte de la naturaleza y de nuestro bienestar. Ya, seguramente van a surgir muchas preguntas, pero lo vamos a postergar para el final de la mesa. Ahora voy a pasar a dar la palabra a Luz Muñoz. Luz Muñoz es curadora, consultora e investigadora en artes visuales. Postgraduada en Master of Arts, CCCC, Critical Curatorial en Geneva University of Art and Design, Ginebra, Suiza. Actualmente es doctoranda del programa Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Desde el 2008 a la fecha forma parte del equipo central del proyecto Documents of 20th Century Latin American and Latino Art at Digital Archive and Publication, proyecto del International Center for the Arts of America, en the Museum of Fine Arts, Houston. Entre 2011 y 2014 formó parte del seminario Documenting Global Art, Theories, Databases and Experimental Research Tools, coordinado por la Universidad de Barcelona, España, y el Institut National d'Histoire de l'Art, Francia, y el programa CCC, Pre-Doctorat PhD Seminar en Geneva University of Art and Design. Actualmente, entre otras actividades, es socia fundadora y curadora de SP10, Laboratorio de las Artes Contemporáneas en Barcelona, España. Luz también tuvo la suerte, el honor de colaborar en varios proyectos con Gilles Clément. En ese sentido también es un excelente puente entre el mundo biológico y el arte, aunque Gilles Clément también ya tiene mucha instalación de arte a su haber. Ya, Luz, todo mi felicitaciones para ti y adelante. Gracias. A ver si lo logramos aquí. ¿Cómo estamos? Puse una primera lámina, ¿se ve? Se ve en la presentación, embutida en la presentación. Vale, perfecto.
¿Estamos bien ahí con las imágenes? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Gracias, Jill, por poder compartir contigo este momento. Siempre es un placer y un honor estar contigo, compartiendo y dialogando. He tenido la suerte de conocer a Jill hace 10 años ya Sí. y bueno, nos hemos encontrado en algunas cosas y él también ha sido una fuente de inspiración para mi trabajo y mis investigaciones muy grande. Entonces, bueno, siguiendo un poco con lo que Jill había comenzado con sus intervenciones, yo quise presentar dos proyectos ahora que tienen relación de alguna manera con estos temas y que también donde Jill colaboró conmigo, nos inspiró y nos apoyó y nos dio consejos para estos dos proyectos. Voy a partir con el primero. El primero es un proyecto que hicimos en Santiago de Chile entre el 2017 y 2018. Es un proyecto que hicimos un proyecto multidisciplinar que trabajamos con el artista Enrique Ramírez y con un educador en agricultura urbana sostenible, Emiliano de la Maza, que vive en Santiago. Enrique Ramírez es un artista chileno que vive en París ahora. Bueno, soy chilena también, vivo en Barcelona hace muchos años, después de haber estado unos años en Ginebra. Pero estamos siempre vinculados de alguna manera, Enrique y yo, a nuestro país. Em, el proyecto que trabajamos en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo fue Estamos aquí sobre la tierra y bajo el cielo. Fue un proyecto artístico que culminó en una exposición en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Fue una curatoría que hice a dúo con otro artista, que es Máximo Corbalán, que trabajó el tema de la migración. Con Enrique ahora voy a contar lo que hicimos. Estamos aquí sobre la tierra y bajo el cielo. Fue un proyecto, como ya les dije, que hicimos en Chile y desde el contexto chileno. Fue una investigación multidisciplinar con la cual trabajamos con varios especialistas chilenos, eh, especialistas en el área forestal precisamente, con el cual trabajamos un tema partimos trabajando con un tema que fue el año 2017, que fue el año del proyecto. Nosotros hicimos el proyecto a finales de año, pero a principios del 2017 en Chile hubo un incendio muy grande que abarcó una gran cantidad de la zona centro-sur del país, donde se quemaron muchísimos territorios forestales. Partiendo desde ese punto, a Enrique le interesaba investigar qué había pasado allí. Trabajamos con gente del Instituto Forestal que nos apoyó y con especialistas. Y luego, para el proyecto artístico, se recogieron restos de esos árboles quemados en esos incendios. Que aquí vemos una de las imágenes de un trozo de una rama que viene de algún bosque del sur de Chile que fue quemado. De la misma manera, Enrique Ramírez planteó una instalación artística, una obra aquí que se llamó La Tierra, el Alma y sus Restos, donde instala estos troncos quemados en piscinas de agua, con una frase de fondo que es una frase de Jill, que es un neón que dice que para hacer un jardín se necesita un trozo de tierra y la eternidad. En contrapunto y también un poco haciendo alusión, digamos, a este concepto de la vida y la muerte. En este caso, con la naturaleza. Aquí hay un detalle de la pieza, un trozo en el agua, en esta instalación.
Un poco para comentar una última cosa sobre esta pieza, quisiera hacer un comentario en relación a cómo también, digamos, nos vemos reflejados en ese paisaje como sociedad actual, ¿no? Y por otro lado, para el artista también es que esta relación de nuestro paisaje se comienza a transformar en una representación de lo que nosotros somos hoy, lo que hacemos con el planeta. De alguna manera, digamos, ahí había una reflexión al respecto. La otra pieza hubo 8 piezas en la exposición de Enrique Ramírez, pero yo seleccioné 3 para comentar dentro del contexto de diálogo que estamos haciendo hoy día. La otra pieza que seleccioné fue Alerce 3646, se llama esta pieza, que es un vídeo, que hace un viaje por, por la piel del árbol. Este es un árbol que habita en la región en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. Es el árbol más longevo de todo el hemisferio sur y el tercero más antiguo en el planeta, también conocido como el abuelo. Enrique le puso Alerce 3646 porque el año 2017 este árbol tenía 3646 años, hoy día tiene ya 3650 años este árbol. Aquí hay una imagen, el video es un video que hace este viaje, donde digamos, el espectador se encuentra con la naturaleza en una gran pantalla, donde hace un viaje, como ya comentaba, por la piel del árbol, por esta piel que ha recorrido, que ha sido testigo de la memoria, de la historia del planeta durante todos estos años. Como un ser vivo, y como un ser vivo que al interior de esta misma piel, si vamos más allá, podemos ver que hay múltiples vidas al interior también de este árbol. Esta es una vista panorámica, que es cuando termina la pieza, el vídeo, podemos ver la familia donde vive el Alerce. Este es el espacio tiene sus vecinos aquí, árboles vecinos, y este es su lugar. Otra pieza que quería comentar para hablar sobre este contrapunto entre la vida y la muerte, y bueno, una de las cosas que le interesaba al artista era de qué manera también intervenir el paisaje del Centro Nacional de una forma también que quedara. Conversando con Gilles, nos reunimos con Enrique y con Gilles en París. Me acuerdo cuando estuvimos ahí conversando sobre la posibilidad de hacer un jardín que fuera una obra viva, cosa de que pudiera permanecer en el patio del Centro Nacional, que es un parque, y desde ese lugar trabajamos con Jill también las posibilidades de cómo podía ser este jardín y de qué manera también este jardín podía incluir una posibilidad de trabajo, de continuación en el mismo centro de arte cuando nosotros nos fuéramos. Desde ese lugar, Emiliano de la Maza, nuestro colega en el proyecto, que es un especialista en agricultura urbana y en espacios públicos, colaboró con nosotros, armamos un proyecto, se armó el proyecto del jardín, que es un huerto que se llamó La Chacra. Chacra, que significa un lugar de sembrado, que viene del quechua, con chacra con K, pero en Chile lo hemos chilenizado con chacra con C. Y que en este caso la idea era que tuviera múltiples plantas que fueran comestibles o para infusiones o de hierbas.
De la misma manera, conversamos con la gente del Centro Nacional de Arte para los trabajadores, para involucrarlos en el proyecto y de qué manera también podíamos involucrar a la comunidad de Cerrillos eh, para, digamos, hacer un trabajo de mediación también allí, que se acercaran a trabajar con el taller. Eh, Ahí también trabajamos con la noción de jardinero de Gil, con la idea de que este jardín, esta chacra, tuviera un grupo de jardineros que la cuidaran. Eso, digamos, dio pie a unos talleres que Emiliano desarrolló, trabajó con la gente como ya comentaba, de la comunidad del centro y también con estudiantes y personas locales. Luego, bueno, esto digamos como un pequeño resumen de lo que fue esa experiencia de proyecto con Enrique. Luego, ahora quería contarles otra experiencia que desarrollamos el año 2019, que fue el proyecto Semillero. En la 13 Bienal de La Habana, La construcción de lo posible, me invitaron como uno de los 5 curadores internacionales para presentar un proyecto. En ese contexto, nuevamente nos convocamos Enrique Ramírez y Emiliano para trabajar juntos un proyecto para la Bienal. Voy a leer un texto que escribí brevemente para este proyecto como introducción, para situarnos, digamos, desde qué lugar se trabajó. Semilleros. Frente al capitalismo globalizado que avanza como una gran máquina que se traga todo, surge la necesidad urgente de imaginar futuros que contemplen otras formas de convivencia planetaria. En América Latina está lleno de experiencias que germinan, movimientos sociales que se levantan. Las comunidades indígenas, por su lado, relevan conceptos como el vivir bien, vivir en armonía con la madre tierra. Conceptos como autonomía y soberanía alimentaria son voces que se reivindican desde cosmovisiones y sabidurías ancestrales, como también entre las luchas locales del continente contra el neoliberalismo. Cuba, siendo la isla con la mayor diversidad biológica de plantas por kilómetro cuadrado, con un 53% de especies endémicas, no está exenta de esa desaparición. Cuba tiene una lista roja en este momento del 46,3% de las plantas está en peligro de extinción, lo que la sitúa como la isla del Caribe con el mayor porcentaje de plantas amenazadas. Ese fue nuestro punto de partida, digamos, para plantear el proyecto Semillero. Quisimos situarnos, ya que íbamos a ir a la Bienal de La Habana, íbamos a estar en Cuba, quisimos situarnos desde ese lugar y pensar desde allí con los cubanos el contexto de esta realidad. Dentro de lo que fue la metodología, este proyecto tuvo la misma dinámica multidisciplinar. Trabajamos con este equipo multidisciplinar, con Enrique, con Emiliano, y desde Cuba nos conectamos con los especialistas de botánica del Centro Botánico de La Habana, con especialistas científicos también con los cuales discutimos, nos enseñaron la situación que ellos estaban viviendo. Y por otro lado también tuvimos la oportunidad de hacer un viaje. Aquí vamos todos arriba de un auto cubano. Viajamos por Cuba, por algunas zonas de Cuba nos interesaba conocer, si bien es cierto, había un tema de crisis en relación al cambio climático en Cuba, también Cuba tiene un gran desarrollo de agricultura ecológica. Y en ese sentido queríamos conocer algunas realidades de campos agrícolas ecológicos
que estuvieran en desarrollo. Se lo planteamos a la organización de la Bienal de La Habana y nos dieron la posibilidad de poder conocer algunas experiencias, lo cual para nosotros fue un viaje maravilloso, desde donde pudimos trabajar y visitar campesinos y proyectos de agroagricultura y ecológica. Esta es una plantación de arroz, estas son plantaciones de verduras. Esto es de la finca Marta, que es una finca muy importante que está en las afueras de La Habana, donde han recuperado una cantidad importante de hortalizas que estaban ya nadie plantaba. Desde Finca Marta fue muy interesante porque es una finca que cultiva todo lo que cultivan es ecológico. Eh, Ellos están desarrollando un proyecto en torno a generar cooperativas, generando también cambios en las estructuras políticas de organización, también de lo que son la agricultura, la forma de hacer agricultura en Cuba, donde también están promoviendo que el cooperativismo de los campesinos para poder generar sus propias verduras y que al mismo tiempo estas verduras y toda esta comida verde llegue también a las comunidades. Porque efectivamente una de las situaciones que hay en La Habana, principalmente, que fue lo que nosotros pudimos eh, conocer, fue que, claro, llegan pocas verduras a la ciudad, poca diversidad de verduras. Y estos proyectos que se están desarrollando en este momento, la idea es que también puedan llegar a los platos, a las casas de la gente, que la gente tenga la posibilidad de tener una diversidad alimentaria mejor y mayor. Y en ese sentido nos parece súper interesante, dadas las condiciones también que todos sabemos de Cuba, con sus bloqueos y sus problemas que tienen en relación. Bueno, Enrique hizo muchas entrevistas, se hablaron, conocer los campos también fue conocer las realidades de los campesinos eh, y su relación con la tierra. Am, a partir de ahí, Enrique trabajó con dos piezas que se convirtieron en una videoinstalación después en la exposición de en la Bienal de La Habana, que se llamó La Memoria Verde. Aquí estamos con Emiliano, compartiendo con algunos especialistas en las áreas de botánicas en Cuba y con comunidades y colectivos que tenían relación con proyectos también en el área. Y aquí hay una frase de Gilles que me pareció muy atinada ponerla también con respecto, digamos, a la noción de jardín y la esperanza que nos ofrece un jardín. Luego, como una tercera parte del proyecto, y que lo voy a mencionar también, que me parece muy importante, Emiliano desarrolló talleres de huertos urbanos con estudiantes de escuelas de La Habana. En este caso se trabajó con un grupo de niños de 9 a 10 años, donde en un jardín público que era ornamental, se nos facilitó y fue intervenido con plantas que fueran plantas para comer, para alimentarse. Los niños hicieron un trabajo un ejercicio de un taller de semillas, de plantas, donde ellos mismos hicieron sus prácticas y hicieron un aprendizaje sobre la vida. La idea también aquí era trabajar con algunos conceptos como autonomía alimentaria, soberanía alimentaria y el cuidado y la relación con la naturaleza. Aquí están los chicos con sus lupas.
Y bueno, esta es la última pieza donde está la memoria verde de Enrique Ramírez instalada en la Bienal de La Habana, donde se compuso por un video donde que él lo que extrajo de aquellas entrevistas que realizó con los campesinos y luego una pieza de ficción en relación a la memoria y a la tierra y la relación del hombre con la naturaleza. Finalmente se construyó un neón para la exposición con la frase de Gilles: para construir un jardín necesitamos un trozo de tierra y la eternidad. Eh, Casi digamos que quería cerrar un poco con esto, dejando una frase que me gusta de la Donna Haraway, en relación a la conciencia y a la responsabilidad que tenemos todos desde el lugar donde trabajemos, ya sea cualquier contexto, de la responsabilidad que tenemos hoy día de este proceso de transformación urgente que tenemos que hacer los humanos para devenir con otras especies no humanas. Dejo aquí la presentación y muchas gracias y Claudio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Luz, por tus experiencias fabulosas, experiencias donde emerge lo colaborativo, lo común. Bueno, querido público, vamos a empezar a abrir la ronda de preguntas. Usted tiene la posibilidad de tipear vuestra pregunta, no van a llegar. Mientras tanto, yo voy a aprovechar a hacer 2 preguntas de base, uno para cada panelista, para que ustedes ya puedan pensar y empezar a formular las preguntas. Querido Gilles, en cierto sentido ya vimos que en el segundo trabajo de Luz ya había muchos mini jardineros jóvenes o jardineros que empiezan como cliente a cuidar la tierra. Y tu cliente también dijiste que en cierto sentido el jardín planetario, ¿no? Apunta claramente a que todos los seres humanos somos jardineros. Ahora, claramente, pero distinto verlo en tu caso, que eres un experto que maneja muy bien el mundo biótico, o en el caso de Luz, que también hace operaciones artísticas, porque tampoco son el común denominador, y además también en la frase anterior que puso Luz, citándote a ti, necesitamos la eternidad. Yo creo hoy en día el problema es que ya no tenemos la eternidad y tampoco tenemos el conocimiento específico. Entonces, tomando en cuenta el hombre mirado como jardinero, bajo la reflexión del jardín planetario, cómo el ser humano puede formar parte activa de la transformación de la crisis planetaria. Sí, el ser humano tiene una capacidad de entender lo que es la vida con su complejidad, a través de las diferentes especies, que sean plantas, animales, quizás microorganismos, sería una posibilidad. Y hoy con la crisis del COVID-19, vemos que somos todos en el mismo baño y tenemos que entender más lo que ocurre en este jardín planetario y aceptar la idea de una incertidumbre, de una evolución permanente que supone que cada día, así es para el jardinero en su propio jardín, cada día hay algo que no se había imaginado y hay que hacer lo que tenemos, que entendemos como lo más inteligente, entre comillas, para vivir en este momento, y quizás se va a cambiar al final del día o el día siguiente. Lo que quiero decir es que la vista de la planificación es una vista de los que quieren
que tienen una ilusión de la maestría y que imaginan que lo que han planificado va a ocurrir realmente, pero no, va a cambiar. Y por eso sería muy importante que cada uno de nosotros sea capaz de entender lo que ocurre, de poder dar un nombre a una planta, a un animal, a una oruga, no sé, y, y, no sé, observarlo y introducir como una especie de diálogo con todas estas especies que son animalitos o plantitas, pero que son muy importantes para el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Por eso, todos los que enseñan se dice sciences naturelles autrefois, en Francia, digamos, la, la naturaleza, pues es una palabra que no soy cierto de que tendríamos que utilizarla, porque la naturaleza es una palabra que los griegos antiguos han creído, han imaginado que para, que, para todas las especies no humanas y que sea posible estudiarla sacándola de una superstición animista. Y entonces fue los primeros estudios científicos sobre las plantas y los animales. Pero hay una distancia que se cree, fue la primera vez que la humanidad se puso a distancia, a una cierta distancia, de los otros seres vivientes, vivos. Y hoy sería una necesidad acercarse de estos seres que no son humanos, pero que son muy importantes para nosotros porque nosotros dependemos de ellos. Sería necesario que haya un enseñamiento, un profesor, digamos, de naturaleza, entre comillas, naturaleza, profesores del vivo. Muchas gracias. Sigo animando el público que por favor formule preguntas. Por favor, el chat está abierto y nosotros pues le vamos a contestar. Ya, Luz, la pregunta para ti. ¿Qué rol posee el arte frente a los debates éticos, políticos, poéticos y científicos en torno a la naturaleza? Bueno, antes de contestar la pregunta, quería hacer un pequeño comentario sobre la última cita que hice de Donna Haraway. La mencioné porque me parece interesante. Voy a aportar una pequeña cosa respecto al contenido. En el año 2019, Donna Haraway publica una versión española, un libro que se llama Seguir con el problema. Críticamente, ella hace una crítica muy fuerte a lo que llamamos el antropoceno, como otros teóricos llaman el capitaloceno, que evidencia las consecuencias de un sistema depredador de la naturaleza. Ha reflexionado frente a la destrucción del planeta, sugiriendo alianzas de multiespecies para pensar una nueva civilización. Eso que quería hacer un poco un alcance. Ella nombra el Chucluceno como un tiempo de historias y prácticas de devenir de manera recíproca. Como ella dice, aprender a seguir con el problema de vivir y morir con responsabilidad en una tierra dañada. Respecto a la pregunta que me haces, bueno, desde las poéticas y mundo simbólico, desde los procesos creativos, es que, digamos, yo creo que desde nuestro mundo nosotros trabajamos con herramientas que pueden ser políticas y de transformación de realidades. Yo creo que tenemos desde el mundo del arte esa posibilidad. Tenemos la posibilidad del arte también nos sirve para hacernos preguntas, para abrir nuevas subjetividades
Y bueno, desde mi trabajo o aprendizaje, prácticas, me parece importante poner en valor lo multidisciplinar, el trabajo colaborativo, el valor de la escucha y los cuidados, establecer formas no jerárquicas de trabajo y de colaboración, la posibilidad de trabajar desde las autonomías, desde el colectivo, en busca de reapropiación de territorios físicos como mentales, aquellos que hemos perdido. Recuperar el común me parece como una posibilidad importante de repensarnos y repensar las relaciones entre los humanos y los no humanos, en este caso, ya que estamos en este lugar. Para mí, digamos, yo creo que eso sería, desde mi práctica y desde mi vivencia, lo que me parece importante comentar, digamos, desde el arte. Un gran reto. Gracias, Luz. Ya tenemos una primera pregunta. De Belén Rebolledo. ¿Qué valor puede poseer el jardín ornamental dentro de espacios donde no existe un desarrollo sociocultural del recorrido visual o de la apreciación estética de la naturaleza? Para ambos. ¿Sí? Bueno, el valor es una especie de equilibrio mental, porque nosotros necesitamos una visión estética del paisaje, cual que sea este paisaje. Puede ser un paisaje salvaje, pero hay si se transforma en un pedacito de jardín, yo como en mi propio jardín, porque soy en una situación de naturaleza, es un valle chico, pero se necesita un poco de luz, por ejemplo. Si no, van a crecer todos los árboles y yo no puedo vivir a la sombra. Necesita sacar unos árboles. Y también aprovechar la belleza, el fantástico de los colores de las flores y sus formas, etc. Por eso el jardín ornamental tiene un valor que no es muy difícil de explicar cuál es su valor por cada uno, porque somos todos diferentes, pero se sabe, por ejemplo, hice un jardín para un hospital, que los que eran para adolescentes, psicológicos, enfermos, etcétera, que se sabe que cuando se van afuera al jardín, al campo, así tienen bueno, hacer un jardín, y los médicos me preguntaran de ensanchar la superficie de los espacios donde los jóvenes iban a utilizar a poner sus manos en la tierra, ¿no? Y plantar las flores y todas y otras cosas. Así que no sé, el jardín ornamental o el hecho de jardinar son dos cosas, las dos son ligados, son cosas, no se pueden separarlos, que nos dan un equilibrio mental indispensable, de mi punto de vista. Muchas ¿Me gracias. entiende? Luz. Bueno, voy a robarle una frase a Jill para partir con el comentario de mi lugar. El jardín como un territorio mental, ¿sí? ¿Nos pueden dejar de compartir pantalla si nos vemos más grandes las caras, por favor? Ah, Disculpa, perdón. No te preocupes. A ver, es que estamos aquí. Espera. No, para abajo creo un botón dice dejar compartir pantalla, así que te sales. A ver, aquí, acá, aquí. Dejar compartir pantalla. A ver, no sé si lo logré. Sí, perfecto. Ya. Ay, perdón. Palabra a ti. El jardín Que no, esto de la tecnología, de estas nuevas formas de comunicación, a veces nos juegan malas pasadas. Bueno, retomo.
Siguiendo con Jill, voy a robarle una frase para abrir el comentario. El jardín es un territorio mental de esperanza. Desde ese lugar quería hacer otro comentario. Ayer hablaba con una arquitecta que lleva un proyecto que se llama La Reconquista Peatonal acá en Santiago de Chile y me comentaba que uno de los proyectos que desarrollaron ahora post pandemia, digamos, post largo encierro de la pandemia, porque la pandemia todavía está, hicieron una encuesta con un cuaderno para la gente que camina, que tiene que hacer caminatas por trabajo, por desplazamiento en Santiago, y una de las cosas que más la gente comentó en su experiencia de volver a la calle fue la reconexión con la naturaleza. Después del largo encierro por la pandemia, una de las cosas que más significativas fue para las personas fue el reencuentro con el sonido de los pájaros, el reencuentro con el verde en la ciudad. Fue realmente, fue un territorio mental de esperanza, ¿ya? Y desde, digamos, yo me quedaría ahí. Muy bien. Tengo otra pregunta de Elga Peralta para Gilles Clément. Voy a tratar ancora un poco de resumirla. Se refiere un poco quizá a la tendencia hoy en día de la construcción de plazas de cementos, de cortar los árboles para dejar pasar los cables, un poco todos esos crímenes que uno hace con respecto a la naturaleza para hacerle espacio quizá a ciertos elementos urbanos. Entonces, ¿cómo, desde tu opinión, la ciudadanía podría enfrentarse a este tipo de actividades que se realizan sin ninguna información ni consentimiento y que generalmente dañan ecológica y emocionalmente a la población? Bueno, eso pertenece a una otra vista del mundo, donde se dice que hay una presencia del vivo. Alors, en francés c'est la préséance du vivant. Y no sé si la traducción en español es presencia, es decir, privilegio Ah, que ok. del vivo. Por ejemplo, en un plan de desarrollo urbanístico, alrededor de una ciudad con un terreno bastante llano, tal como la ciudad de Bordeaux, en Francia, para ir de un punto A a un punto B, se dice que lo mejor sería una línea recta, porque se puede ir de manera muy rápida de A a B. Pero eso es solamente un punto de vista funcional para la rapidez y todo eso. Pero si se entiende que en realidad el vivo, los seres vivientes que son aquí, hay que protegerlos. No sería una línea recta, porque hay un lugar donde hay un laguito, un lugar húmedo con una riqueza increíble de animales. Hay otro lugar donde hay plantas escasas, orquídeas, etcétera. Hay otro lugar donde hay humanos que viven en sus casas. ¿Y vamos a destruir todo eso? ¿Por qué? No. Entonces, para ir del punto A al punto B sería una curva así, que protege, que evita destruir todo lo que vive y que protege esa diversidad, que sea plantas, animales o hombres. Y se puede. Hay que decir, es únicamente político. Se puede hacerlo. Perfecto. Así lo hemos propuesto para la ciudad de Bordeaux. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta más por el público? ¿O sí? Hoy son más tímidos. Primero, yo voy a hacer una pregunta más, una reflexión, pregunta con respecto un poco a todo el seminario, porque hemos tenido una multitud de voces, de miradas, pero hay algunos elementos o algunas dinámicas, alguna fuerza que siempre como emergen. Yo creo que lo multidisciplinar ha quedado mucho en evidencia. Ha quedado en evidencia el tema de lo común, ha quedado en evidencia el tema de lo colaborativo, ha quedado en evidencia el tema de la escucha.
Y muchas veces como todo eso como confluye en este término de la crianza mutua. Ahora la cosa interesante es que la crianza mutua es un término que nos empezó como a surgir los últimos años desde varias fuentes, y como que esta vez se hablaba mucho de la crianza mutua. También ustedes mismos dos, también Gilles, cuando tú dices que los humanos tienen que convivir con las plantas, con los animales, entonces tiene que ver cómo nosotros empezamos a cuidar mutuamente uno con los otros. Entonces eso es un proceso que nosotros tenemos que aprender para justamente entender más a fondo la naturaleza. Pero en cierto sentido, siento, no sé, o percibo que la contradicción, y eso tiene que ver un poco con un comentario que nos hizo una eminente antropóloga, creo, boliviana, Elvira Espejo, que está a cargo de un museo antropológico de los indígenas en Bolivia, y claramente dice que toda nuestra narrativa, la narrativa del occidente, nuestra forma de pensar, en cierto sentido, está completamente antagónica justamente a esta conexión profunda de la naturaleza, al cual uno debiera apuntar con la crianza mutua. En el sentido que muchas veces la crianza mutua uno lo asocia más al mundo indígena, al mundo animista, más que al recorrido científico de nuestro mundo. Pero también dijo otra cosa bastante interesante esta antropóloga, que desde su experiencia, todos los esfuerzos de la academia de entrar en ellos, en su cultura, para entender sus códigos, casi nunca funcionó. Justamente quizás porque la aproximación siempre es más racional, siempre a partir de metodologías que ya están vetustas, y no a partir quizás del alma, el corazón. Pero yo dije, mira, nosotros occidentales nunca pudimos entrar para entender los códigos de ella. Entonces, claramente, estamos trabajando, estamos pensando en un término, la crianza mutua, que claramente tiene orígenes lejanas, que están muy arraigadas en un mundo de compenetración entre el ser humano y la naturaleza, pero seguimos pensando con códigos que claramente más bien nos alejan, que claramente construyen la objetividad. Entonces, aunque tengamos la mejor voluntad de diálogo, porque al final de eso se trata, dialogar muchísimo hasta el cansancio, pero el problema es que hoy en día también uno no se quiere cansar tanto. Pero el diálogo es importante para justamente llegar a entender la naturaleza de forma más profunda, porque si no la conocemos, como siempre dice tú, Gilles, claramente no la vamos ni a cuidar y tampoco la podemos proteger. Entonces, no sé si hay un paradigma, una paradoja casi epistemológica de mundos que chocan, culturas que chocan, y cómo podríamos sobrepasar esta contradicción profunda, de poder hablar de naturaleza con propiedad, aunque nuestro lenguaje, nuestro sistema no lo permiten, o hay otras formas. Una reflexión, no sé cómo... Me parece que las poblaciones que viven con una vista del mundo, una cosmología que bastante animista, son los que hoy sobre la Tierra tienen la capacidad natural de proteger toda esa diversidad y de vivir con ella como si fuera siempre un diálogo entre las especies. Eso. Y los otros pertenecemos al otro grupo, es decir, los que tienen la ilusión de la maestría, destruyen todo. Entonces tendríamos que cambiar de punto de vista, realmente. Tendríamos que cambiar la naturaleza humana. Bueno, no sé si es fácil. Es el gran reto. Luz, ¿tú quieres decir algo? Tienes apagado el micrófono. Ahí lo tienes apagado. Ahora sí. Ahí. Bueno, solamente agregar al comentario de Gilles que aquí un punto importante es el lenguaje, cómo nombramos las cosas. Y desde la cosmovisión yo creo que tenemos mucho que aprender o reaprender lo que hemos olvidado. Porque no hay que olvidar que son nuestros orígenes también. Es verdad. Muchas gracias. Veo solamente una última mano levantada de Juan Américo. No sé si tiene una pregunta o solamente levantó la mano para saludar. O si no, ya empezamos completamente a cerrar. Ahí llega. Y ahora la última pregunta, vamos, de Elga.
pareciera que las nuevas generaciones están más vinculadas con la tierra como un jardín. ¿Creen ustedes que se puede enseñar a las antiguas generaciones? Eso es lo que llamo yo los urso metice. Se dice urso, los niños de los orso, ¿no? Los animales. Osos, Orsos. osos, osos, Orsos. osos, Orsos metices. Orsos. metizos. Los orsos que son los niños que vienen de los orsos, les ours polares del norte, con los que viven más al sur, con el cambio del clima, se han encontrado y hacen niños, estos osos. Bueno, los niños no han no han vivido el estrés del cambio. Viven y nacen en una situación que es de su, su medio ambiente. Pero los padres, los orsos padres de los dos orígenes, son enfermos, son en el estrés. Entonces son los niños que aprenden a sus padres cómo hacer para vivir. Eso es una observación de un francés que se llama Baptiste Morisot, que ha escrito un libro que habla de los lobos, de los osos, de los animales, etc. Y me gustó mucho este asunto fuerte del que los jóvenes tienen una posibilidad de cambiar completamente el modo de vivir y de imaginar algo para el futuro. En el concurso de jardines de la Saline de Arquesonant en Francia, me pidieron escribir un texto para escoger los jóvenes que van a trabajar para estos jardines experimentales. Y el título del texto para el concurso fue Los jardines de los ursos metices. y bueno, funciona. Muchas gracias. Luz, ¿quieres decir algo más o cerramos? Cerramos, sí. Cerramos. Ya, querido público, quiero agradecer a todos por su participación. Luz, Gilles, a usted los saludo al final, porque son como en las estrellas hoy, pero voy a hacer un poco primero los saludos más bien institucionales, una pequeña reflexión. Bueno, ha sido un seminario bastante largo, como saben, un seminario que empezó en enero, con la primera pata, donde ya tuvimos a Gilles, también tuvimos a María Isabel Lara Millapán, y ahora claramente la segunda pata que era en marzo, que era una maratona un poco de 3 días. En la maratona también creo que valió la pena porque había como el marco de fondo, o el escenario de fondo, era bastante impegnativo. Llevan por un lado la misma noción de naturaleza, que entender de naturaleza, cómo trabajar con la naturaleza. Y es un poco en función, no directamente, pero sí como de forma reflexiva, en relación a la nueva constitución. Cómo dejar la huella, cómo dejar claramente la mejor noción de naturaleza anclada a la Constitución para claramente en futuro o a la futura generación garantizar claramente un mejor acceso o un mejor diálogo, una mejor escucha con respecto a la naturaleza. Ha sido también para la facultad, creo que ha sido un experimento, no sé si novedoso, pero sí un experimento interesante, porque claramente fue basado en lo colaborativo, en lo multidisciplinario. Entonces claramente lo que aquí empieza siempre a surgir con cada vez más carácter, con cada vez más imperiosidad, la necesidad claramente de la colaboración ha funcionado muy bien. Entonces claramente yo quiero agradecer la facultad en su conjunto por la alta participación, por el nivel de compromiso y claramente también por el trabajo colaborativo que se realizó. En forma individual también las distintas escuelas, sobre todo a los académicos, que los distintos grupos de académicos se han cuadrado, han empezado como a reflexionar acerca de la naturaleza.
La Escuela del Arte se acercó quizá más bien a través de la palabra, el diseño, un poco a través de las relaciones humanas, arquitectura, el observatorio, a través un poco el espacio. Pero aparte, todo es un público interno, toda esta coordinación de las distintas voces, de las distintas disciplinas, y los distintos aportes. También contamos con invitados internacionales, especialmente hoy, que muchas veces eran voces indígenas. Como ya dije, teníamos a María Isabel Lara Millapán en enero, y hoy en la mañana tuvimos a Aliwen Antileo y Elvira Espejo. Entonces también fue muy interesante ver el aporte que tiene el mundo, la cosmovisión indígena, y claramente también la fricción que se ha ido construyendo con el sistema occidental, independientemente ahora si somos capitalistas o socialistas, pero también fue muy interesante ver que da igual si son americanos o chinos, al final ninguna de esas dos visiones como recoge bien claramente la noción de naturaleza en su profundidad. También quería como agradecer también entre los invitados internacionales la red Andes Pacífica, que son las 4 maestrías de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que también hay una reflexión acerca de los códigos latinoamericanos, los códigos territoriales de la naturaleza, con lo cual hay que convivir. Y bueno, finalmente ya para cerrar con fuegos artificiales, quiero agradecer muchísimo a Luz y sobre todo a Gilles, por todo el conocimiento que nos ha entregado, por todo el compromiso, el entusiasmo sobre todo, y esos ojos jóvenes que en la cotidianidad y quizás en las cosas burdas igualmente sigues viendo poesía, y también nos puede iluminar los ojos a partir del encuentro de osos de distintas latitudes que al final forman familia y así cambia el mundo. Bueno, por ahí estamos apuntando con todas las dificultades. Y de nuevo, agradezco a todos y ha sido un placer para mí y para todas las escuelas, que fue, como dije, un seminario organizado entre todos, y claramente creo un poco lo refleja. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al público y muchas gracias también a todos los académicos que han participado. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, Gil. Chao. Chao. A Chao. pronto.